Amados hermanos del Centro Cristiano de Heredia, el Señor los bendiga. Muy contenta de estar con ustedes. La pastora Carmen Barrantes les saluda y yo soy la pastora de la red de mujeres de este hermoso ministerio. Hoy nuestra primera célula en línea del 2022. Para mí es un honor y un placer poder darles a ustedes esta célula en línea. Y esta célula la titulé Manda tu lluvia, Señor. El versículo clave está en Zacarías 10:1 y dice así: pídale al Señor las lluvias de primavera, y el Señor, que produce los relámpagos, las enviará en abundancia, y a todos les dará la hierba del campo. A mí siempre me ha gustado este canto, Haz llover, o Tu lluvia está cayendo, no sé exactamente cómo se llama. Y varios músicos lo cantan y me gusta muchísimo. Es más, le dije a las chiquillas de Nardo Puro en la última red de noviembre, que se llamó exactamente Haz llover, que lo cantaran, porque para mí es muy impactante, es muy bonito ver el deseo de Dios de derramar de su lluvia para bendecir a su pueblo. En Zacarías 10:1, el Señor nos motiva a pedirle a Él de esa lluvia de primavera, o sea, esa lluvia tardía, dice, que son las que hacen florecer los campos y es la que produce la cosecha. Para este 2022, amados hermanos y amadas hermanas, podemos reconocer que necesitamos la bendición de Dios. Después de 2 años muy duros, muy difíciles y que no sabemos cómo le entra este 2022, necesitamos que en medio de este tiempo de sequía el Señor envíe su lluvia. Esa lluvia que nos va a hacer reverdecer, que nos hace renovar en nuestras fuerzas, que nos hace ampliar la visión y que aún en medio del caos que pudiera haber, la iglesia de Cristo pueda seguir estableciendo el reino de Dios en esta tierra. Entonces he hecho 5 puntos acerca de este bosquejo, manda tu lluvia, Señor. Primero, contarles quién fue Zacarías. Zacarías fue el nieto de Ido, cabeza de una de las familias sacerdotales que regresaron del exilio, según nos lo cuenta Nehemías 12 en los versículos 4 y el versículo 16. Fíjense que desde que Dios envió los primeros exiliados del reino de Persia a Jerusalén, habían pasado 20 años en donde Dios los había mandado a reconstruir su ciudad, y habían pasado 20 años y no habían logrado reconstruir el templo. 20 años después de su retorno, el templo todavía estaba en ruinas y el pueblo estaba sumamente desalentado y no podía ver cómo iban a poder restaurar esa gran edificación. En este momento crítico, Dios levanta a varios profetas, entre esos Ageo y Zacarías, para animar al pueblo a reconstruir el templo. Las profecías de estos 2 hombres fueron dadas casi al mismo tiempo. Ageo en agosto del año 520 antes de Cristo, y un tiempito después Zacarías, como bien lo describe en el mismo libro de Zacarías, en el versículo 1 el capítulo 1 del versículo 1 al 6. Ageo terminó sus profecías registradas ese mismo año. Y el libro de Zacarías es uno de los libros más hermosos porque también contienen mucha profecía mesiánica y de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ese sería nuestro primer punto. El segundo punto es ¿qué es la lluvia oportuna? Es nada más ni nada menos que la gran misericordia que viene de parte de nuestro Dios para con su pueblo. En aquel tiempo, los judíos que habían vuelto a Jerusalén tenían un gran reto adelante: reconstruir ese templo. Y como dijimos, ya 20 años habían pasado
y no había sucedido nada. Como muchas veces nosotros enfrentamos una palabra, un reto de parte de Dios y pasa el tiempo, pasan los años y no vemos nada, amados hermanos, y nos empezamos a desanimar y empezamos a decir, seguramente eso no fue palabra de Dios, seguramente eso no venía de Dios. ¿Y por qué? Porque la espera empieza a socavar la fe y empezamos a desanimarnos. El templo no se había podido construir por falta de recursos y porque también había mucha oposición de parte de los pueblos vecinos. Y todo esto produjo, por supuesto, un gran desánimo. Y sin embargo, entonces, en medio de ese desánimo, Dios levanta al profeta Zacarías para dar una visión sobre la reconstrucción del templo. Esto puede ser, amados hermanos, una gran exhortación de que en este momento el Espíritu de Dios nos inunde con una fe que venga de una manera sobrenatural para que podamos disfrutar de las promesas y de las bendiciones que Dios ha anunciado a través de su palabra para enfrentar con entusiasmo este 2022. Punto número 3. El Señor visitó a su pueblo con misericordia al remanente de Israel. El Señor se ocupó de renovar el coraje de aquellos a quienes Dios les estaba poniendo esta visión. Les estaba encomendando esta labor de levantarle un nuevo templo. Por eso, a través de la palabra del profeta Zacarías, el Espíritu de Dios le solicita al pueblo de Israel que le pida al Rey de los cielos que envíe su lluvia primaveral, o sea, que envíe su bendición y que envíe la unción del Espíritu Santo para poder ejercer esa labor. La lluvia, amado hermano, renueva las fuerzas, pero también refresca la visión y nos da estrategias, nos da provisión para hacer la voluntad de Dios a la que hemos sido llamados en este 2022 a nivel de células, a nivel de redes y al nivel de la iglesia del Centro Cristiano de Heredia. Punto número 4. Viene esa lluvia oportuna. No sabemos, amados hermanos, qué nos trae el 2022. Lo que sí sabemos es que Dios, en su misericordia, nos reviste del poder del Espíritu Santo para enfrentar cualquier situación que se nos pueda presentar. Pues el deseo de Dios es que la iglesia de Dios camine, siga adelante y acabe la obra que se le ha encomendado. El propósito de la lluvia, amados hermanos, entonces, es fortalecer al pueblo de Dios para enfrentar los tiempos de angustia y estar de pie aun cuando haya oposición o haya tribulación. Y también esta lluvia capacita a la iglesia para darle una última advertencia a este mundo de que Cristo viene pronto y que las almas se vuelvan a Él de corazón. Terminando la obra de la predicación. Por supuesto, el último punto, amados hermanos, es que tenemos un gran reto. Como Zacarías tuvo un gran reto de anunciar la voluntad de Dios en un pueblo tan desanimado que había pasado 20 años casi y que se veía como imposible la labor que se les estaba encomendando. El profeta Zacarías viene y enfrenta el gran reto de decir esta palabra que viene de parte de Dios. Que se dejen de lamentar y que se levanten y que ejecuten la orden que se les está siendo dada, aún en medio de un templo en ruinas. Ahora, recuerden que no estamos hablando de cualquier templo, estamos hablando del templo que había construido Salomón, aquel templo con gran majestad. Ese era el templo que Dios estaba mandando a reconstruir. Dios les había dado la orden de continuar lo que hacía 20 años antes ellos habían iniciado y que lo habían dejado botado. Y que a través de las lluvias oportunas, Dios les iba a enviar lo necesario para poder edificar esta
este templo de nuevo. Así que, amados hermanos, para este 2022, tal vez algunos de nosotros hemos tomado una posición de desconsuelo, de desánimo y estamos diciendo, no hay manera de volver a edificar esto. Tal vez veníamos construyendo algo y se nos vino al suelo con la pandemia. Tal vez veníamos soñando algunas cosas y se nos vino al suelo. Y estamos en un punto de desánimo en donde decimos, no hay manera de que yo pueda levantar de nuevo esta célula, no hay manera de que yo pueda levantar de nuevo estas mujeres o estos hombres o estos niños o estos juniors o estos jóvenes. Pero yo quiero decirte hoy que el Señor nos está exhortando que le oremos a Él y que le pidamos por la lluvia oportuna, esa lluvia de bendición, esa lluvia de provisión, esa lluvia que nos fortalece, que nos renueva las fuerzas y que hace que nosotros retomemos lo que hemos dejado tal vez botado o que hemos dejado extraviado. El profeta Joel dice en el capítulo 2, versículo 23, alégrense ustedes, habitantes de Sión, alégrense en el Señor su Dios, porque Él les ha dado, vea que es algo que ya está establecido, Él les ha dado las lluvias en el momento oportuno, las lluvias de invierno, la de primavera, tal como lo hacía antes. Amados hermanos, como una conclusión para esta célula en línea, en medio de estos tiempos de incertidumbre y de pesimismo, la Iglesia de Cristo debe levantarse con las fuerzas del Espíritu Santo. Renuévase con la lluvia tardía y proclame que en Cristo hay esperanza y que el Espíritu de Dios nos promete no dejarnos solos, nos promete enseñarnos, nos promete guiarnos a toda verdad, nos promete guiarnos en el camino que debemos andar, levantándonos no con nuestras propias fuerzas, sino con las fuerzas que emanan del poder del Espíritu de Dios en nosotros. Y quiero concluir con 2 versículos que sé que van a impactar su vida. San Juan 16, 18 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Hablando también de esta revelación profética que Dios tiene para estos tiempos. Y Zacarías 4, 6, que dice, no es con fuerza, no es con ejército, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Vamos a orar. Padre, yo sé, Dios, que hay muchos retos para este 2022. Algunos ya están pidiendo puerta para salir, otros están muy desanimados, pero yo te pido, Señor, como bien nos lo pide el profeta Zacarías, Señor, envía tu lluvia al corazón desalentado, envía tu lluvia, Señor, temprana, la tardía, envía, Señor, esa lluvia que nos refresca, esa lluvia que nos hace florecer, que nos hace dar frutos, Señor, sobre cada uno de tus hijos, a nivel de liderazgo, a nivel de supervisores, a nivel de ministerio, Señor, en donde quiera que estemos y donde tú nos pongas, Señor, estamos dispuestos a pedirte que venga tu lluvia, el poder de tu Santo Espíritu que renueva y que nos vigoriza, Señor, y que nos alinea a la visión de tu voluntad. En el nombre poderoso y santo de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Un placer de haberlos saludado, amados hermanos. El Señor me los bendiga. Nos vemos el fin de semana. Un abrazo.